En el corazón de Japón, entre montañas cubiertas de neblina y ciudades que parecían pulsar con el futuro, nació una idea que cambiaría para siempre la manera en que los humanos se mueven por el mundo. Era la década de los 50, y el país, aún marcado por las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, buscaba reconstruirse no solo con ladrillos y acero, sino con sueños. Japón quería algo más que levantarse, quería reinventarse, y en ese renacer nació un proyecto que, en un principio, parecía imposible: crear un tren que desafiara los límites de la física. El país se enfrentaba a un problema real. La distancia entre Tokio y Osaka, dos de las ciudades más importantes del archipiélago, se había convertido en un cuello de botella para la economía. En aquel entonces, los viajes entre ambas regiones, separadas por 515 kilómetros, tomaban más de 6 horas en tren convencional. Era insostenible para un país que comenzaba a emerger como potencia tecnológica. Así, en silencio, los ingenieros japoneses empezaron a soñar con un tren capaz de unir las dos ciudades en la mitad del tiempo. Pero el reto no era solo tecnológico, era casi un acto de fe. A mediados del siglo XX, la mayoría de expertos occidentales afirmaban que un tren viajando a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora sería imposible de controlar y, sobre todo, inseguro para los pasajeros. Sin embargo, Japón no estaba dispuesto a aceptar un no como respuesta. En 1959, bajo la dirección de Hideo Shima, un ingeniero visionario, comenzó la fase experimental del proyecto. Su meta: construir el Shinkansen, un tren que correría a velocidades nunca antes vistas en un sistema ferroviario tradicional. Shima y su equipo sabían que el desafío era monumental. No se trataba solo de diseñar un tren más rápido, sino de repensar por completo la infraestructura. Nuevas vías, nuevos sistemas de frenado, túneles reforzados, estaciones optimizadas. Todo debía reinventarse desde cero. El país se embarcó en una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia. Para muchos, era una locura. Japón aún se recuperaba económicamente, y la inversión era gigantesca. Pero el gobierno, convencido de que este proyecto se convertiría en el motor de su desarrollo, apostó todo a una visión futurista. A medida que los planos avanzaban, surgieron los primeros problemas. El tren debía ser rápido, pero también estable. A más velocidad, más vibración y riesgo de descarrilamiento. Fue entonces cuando los ingenieros japoneses recurrieron a una fuente inesperada de inspiración: la naturaleza. Observaron aves, estudiaron el vuelo de los martines pescadores y analizaron la aerodinámica de los halcones peregrinos. La idea era sencilla pero brillante. Si querían alcanzar la velocidad de un ave, debían imitar a las aves. Este principio biomimético se convirtió en una de las claves que más adelante haría del Shinkansen una obra maestra del diseño. Mientras tanto, el mundo miraba incrédulo. En Europa y Estados Unidos, el desarrollo de trenes rápidos avanzaba a paso lento, limitado por el miedo y los costos. Japón, sin embargo, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para demostrar que la modernidad no pertenecía solo a Occidente. Cada nuevo avance en el proyecto era un golpe de audacia, pero también un salto hacia lo desconocido. Los cálculos eran meticulosos. Un solo error podía costar millones o vidas. El proyecto tomó forma entre polémicas, noches interminables de simulaciones y pruebas en condiciones extremas. Los ingenieros enfrentaron terremotos, lluvias torrenciales y terrenos montañosos, pero nada los detuvo. Poco a poco, el Shinkansen dejaba de ser un sueño para convertirse en acero, electricidad y velocidad. La meta inicial: que el tren alcanzara al menos 210 kilómetros por hora en condiciones seguras y estables. Para 1963, los primeros prototipos ya superaban esa cifra en las pruebas. Y Japón comenzaba a preparar algo aún más grande: una demostración mundial que marcaría un antes y un después en la historia del transporte. La fecha elegida sería octubre de 1964, justo para coincidir con los Juegos Olímpicos de Tokio. El país sabía que todo el planeta estaría mirando, y la presión era inmensa. No podían fallar. El tren bala no solo sería un logro tecnológico, sería la carta de presentación de un Japón renacido.
una nación que había pasado de la devastación a liderar la vanguardia en menos de 20 años. Pero el riesgo era enorme. Si el Shinkansen fallaba, Japón se arriesgaba a una humillación internacional. La carrera contra el tiempo había comenzado. Tokio se preparaba para los Juegos Olímpicos de 1964, y mientras el mundo esperaba la ceremonia de apertura, en los talleres de la Japanese National Railways, JNR, un grupo de ingenieros liderados por Hideo Shima trabajaba sin descanso. El objetivo era claro: presentar el primer tren bala funcional de la historia. No podía fallar. Este tren no solo simbolizaría el renacimiento tecnológico de Japón, sino que también demostraría que el país podía liderar al mundo en ingeniería de transporte. El prototipo, conocido como Shinkansen Serie 0, era un diseño que parecía venir del futuro. Su nariz aerodinámica, inspirada en el martín pescador, estaba diseñada para cortar el aire con la mínima resistencia posible, reduciendo el ruido y evitando la pérdida de energía. Cada detalle había sido cuidadosamente estudiado: la forma del fuselaje, el ángulo de las ventanas, la inclinación de las ruedas. Todo obedecía a una obsesión por la eficiencia. Pero el diseño exterior era apenas la superficie del desafío. Por dentro, la tecnología debía ser revolucionaria. Los ingenieros desarrollaron un sistema de tracción eléctrica totalmente nuevo, capaz de distribuir la potencia a lo largo de varios coches simultáneamente en lugar de concentrarla en una sola locomotora. Esta innovación permitió que el tren fuera más ligero, más estable y, sobre todo, mucho más rápido. Además, se creó un sistema de suspensión avanzado para reducir la vibración, un factor crítico cuando se viaja a velocidades cercanas a los 220 km por hora. El problema más complejo, sin embargo, era la seguridad. A esa velocidad, cualquier error podía ser mortal. Japón implementó entonces una de sus innovaciones más icónicas, el Automatic Train Control, ATC, un sistema que controlaba electrónicamente la velocidad y podía frenar el tren automáticamente si detectaba riesgo de colisión o descarrilamiento. Este sistema no solo salvó innumerables vidas con el tiempo, sino que también se convirtió en estándar para trenes de alta velocidad en todo el mundo. Mientras tanto, fuera de los laboratorios, las obras para el nuevo trazado ferroviario avanzaban a un ritmo frenético. Japón decidió que no podía usar las líneas tradicionales, ya que el nuevo tren necesitaba una infraestructura única. Así nació la línea Tokaido Shinkansen, un recorrido de más de 500 kilómetros que conectaría Tokio con Osaka. Se construyeron nuevos túneles, se reforzaron puentes y se diseñaron estaciones futuristas capaces de soportar el enorme flujo de pasajeros. Cada paso representaba una hazaña de ingeniería nunca antes vista en Asia. Sin embargo, no todo era optimismo. El proyecto enfrentaba una crisis financiera. El presupuesto inicial se disparó a cifras astronómicas para la época, superando los 380.000 millones de yenes. Los críticos lo consideraban un despilfarro, una fantasía imposible para un país aún en reconstrucción. Pero Shima y su equipo se mantuvieron firmes. Sabían que, si tenían éxito, el Shinkansen redefiniría no solo el transporte japonés, sino la identidad misma de Japón. Finalmente, llegó el gran día. El 1 de octubre de 1964, el mundo observó con asombro cómo el Shinkansen Serie 0 partía desde la estación de Tokio en su viaje inaugural rumbo a Osaka. En menos de 4 horas, había recorrido más de 500 kilómetros a una velocidad promedio de 210 kilómetros por hora, un récord mundial para la época. Los pasajeros quedaron maravillados. Era suave, silencioso, rápido y cómodo. En cuestión de minutos, el tren bala se convirtió en un símbolo nacional, un emblema del ingenio japonés y un mensaje claro para el resto del planeta. Japón estaba de vuelta. El impacto fue inmediato. Los periódicos internacionales bautizaron al Shinkansen como el tren del futuro, y los visitantes de los Juegos Olímpicos quedaron fascinados por esta proeza tecnológica. Lo que hasta entonces parecía ciencia ficción, ahora era realidad. Japón no solo había construido un tren rápido, había creado un nuevo estándar mundial. Pero para los ingenieros, aquello era solo el comienzo. El Shinkansen Serie 0 había demostrado que la alta velocidad era posible, pero el verdadero objetivo estaba más adelante:
romper las barreras del tiempo y la física. Japón no se conformaría con ser el primero, quería ser el mejor. Y para lograrlo, tendrían que reinventar una vez más todo lo que sabían sobre aerodinámica, materiales, energía y seguridad. La carrera por construir el tren más rápido del mundo apenas estaba comenzando. El éxito del Shinkansen Serie 0 había puesto a Japón en el mapa como la nueva potencia tecnológica del mundo. Sin embargo, dentro de la Japanese National Railways, JNR, nadie pensaba detenerse. El logro de alcanzar 210 km por hora en 1964 fue un punto de partida, no la meta final. La pregunta que guiaba a los ingenieros era simple, pero ambiciosa. ¿Hasta dónde puede llegar un tren? Con el paso de los años, la demanda de transporte entre Tokio, Nagoya, Kioto y Osaka creció de manera exponencial. Millones de pasajeros utilizaban diariamente el Shinkansen, y aunque su velocidad era impresionante, Japón entendió que debía ir más rápido para mantener su competitividad y optimizar los tiempos de viaje. Así comenzó, en la década de los 70, la segunda gran revolución ferroviaria de Japón, el desarrollo de una nueva generación de trenes bala. El primer gran salto llegó en 1985 con la introducción del Shinkansen Serie 100, una versión completamente renovada que alcanzaba 270 km por hora. Pero este avance trajo consigo un nuevo desafío: el ruido. A esas velocidades, el aire desplazado por el tren producía un estruendo ensordecedor, especialmente al entrar y salir de los túneles. Japón, obsesionado con el perfeccionamiento, recurrió nuevamente a la naturaleza en busca de soluciones. Los ingenieros volvieron a inspirarse en el martín pescador para refinar la nariz del tren, alargando y estilizando su diseño para mejorar la aerodinámica. Los resultados fueron extraordinarios: menos ruido, menor resistencia al aire, y por lo tanto más velocidad con menor consumo energético. Esta filosofía de biomimética aplicada convirtió al Shinkansen en un símbolo de armonía entre tecnología y naturaleza. Mientras Japón avanzaba, Europa comenzaba a desarrollar sus propios sistemas de alta velocidad. En Francia, el TGV debutó en 1981, alcanzando los 260 km por hora y rápidamente se convirtió en un rival directo. En Alemania, el ICE también entraba en escena, empujando los límites tecnológicos. Japón sabía que no podía dormirse. La competencia por el tren más rápido del planeta había comenzado. El verdadero salto llegó en 1997 con el Shinkansen Serie 500, un modelo futurista que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Con una velocidad máxima de 300 km por hora, este tren no solo rompió récords, sino que redefinió la experiencia de viajar en alta velocidad. Cada detalle estaba pensado para la eficiencia: carrocería de aluminio ultraligero, sistemas de suspensión activa para reducir vibraciones y motores distribuidos para optimizar la tracción. Pero llegar a 300 km por hora trajo consigo retos extremos. El calor generado por la fricción, el desgaste de las ruedas y la necesidad de sistemas de frenado más sofisticados obligaron a los ingenieros a repensar nuevamente cada componente. Aquí nació una de las innovaciones más importantes: el freno regenerativo. Gracias a él, la energía generada durante el frenado podía recuperarse y reutilizarse, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo eléctrico de forma histórica. En paralelo, Japón apostó por la seguridad absoluta. El Shinkansen mantenía un récord impecable: 0 muertes por accidentes desde su creación, algo que ningún otro sistema de alta velocidad en el mundo había logrado. Este estándar se logró gracias a sistemas redundantes, monitoreo constante, tecnología sísmica que detiene automáticamente los trenes en caso de terremotos y mantenimiento ultra riguroso. Para Japón, la velocidad no tenía sentido sin seguridad. Mientras el Shinkansen alcanzaba estas velocidades, el impacto en la sociedad japonesa era inmenso. Las distancias se acortaban, las economías regionales crecían y las personas podían trabajar en una ciudad y vivir en otra sin problema. Japón estaba demostrando que un sistema ferroviario eficiente no solo conectaba puntos en un mapa, sino que redibujaba la forma en que la gente vivía. Sin embargo, los ingenieros japoneses sabían que aún podían ir más lejos. El objetivo ya no era competir con Europa,
sino superar los límites de la física. A finales de los 90, los laboratorios de investigación comenzaron a experimentar con nuevas tecnologías que parecían imposibles. Levitación magnética. Japón estaba a punto de entrar en la siguiente fase de su revolución ferroviaria, y lo que se avecinaba cambiaría el mundo para siempre. La próxima generación del tren bala ya estaba en camino, y sería capaz de flotar sobre las vías. A finales de los años 90, cuando el Shinkansen Serie 500 ya había alcanzado 300 km por hora, los ingenieros japoneses se enfrentaron a una pregunta que parecía ciencia ficción. ¿Y si el tren ya no tocara las vías? Así nació el proyecto más ambicioso en la historia del transporte ferroviario. El Maglev, Magnetic Levitation, un tren capaz de flotar gracias a campos magnéticos y alcanzar velocidades que antes parecían imposibles. Para Japón, este no era un simple experimento, era la próxima evolución natural del tren bala, un paso más hacia el futuro. El concepto detrás del Maglev era tan revolucionario como complejo. En lugar de ruedas, rieles y fricción, el tren se elevaría algunos centímetros sobre la vía utilizando imanes superconductores. Estos generaban un campo magnético lo suficientemente potente para levitar el tren y propulsarlo a velocidades extremas sin contacto físico con las vías. El resultado: menos fricción, menos ruido y mucho más velocidad. El desafío técnico era monumental. Los imanes superconductores necesitaban temperaturas extremadamente bajas para funcionar, así que los ingenieros desarrollaron sistemas de enfriamiento con nitrógeno líquido que mantenían las bobinas a menos de 200 grados bajo cero. Además, la infraestructura debía rediseñarse por completo. No servían los rieles tradicionales. Japón construyó pistas especiales para pruebas, largas, aisladas y equipadas con sistemas de control electrónico de última generación. En 1997, en Yamanashi, comenzó la fase experimental. Los primeros prototipos del Maglev MLX-01 se probaron en una pista de prueba de 18 kilómetros. Lo que sucedió dejó al mundo boquiabierto. El tren alcanzó 403 kilómetros por hora en su primer gran ensayo. Era oficial. Japón había logrado crear el tren más rápido del planeta. Pero los ingenieros japoneses no se conformaron. En 2003, una versión mejorada del Maglev rompió todos los récords, alcanzando 581 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, era casi 3 veces la velocidad promedio de un avión comercial durante el despegue. Los pasajeros describían la experiencia como volar a ras del suelo. Un viaje estable, silencioso y surreal. El impacto internacional fue inmediato. Europa, China y Estados Unidos observaron con asombro el progreso japonés. Sin embargo, el Maglev japonés no era solo velocidad, representaba una filosofía distinta. Mientras otros países buscaban trenes rápidos basados en mejoras incrementales, Japón decidió romper las reglas del juego y crear algo totalmente nuevo. La visión era clara: conectar Tokio con Nagoya y más adelante con Osaka en tiempos récord. Con el Maglev, un viaje que hoy toma casi 2 horas podría reducirse a 40 minutos. Esto no era simplemente una mejora en transporte, sino una revolución social y económica. No obstante, el proyecto enfrentaba obstáculos colosales. El costo de construcción era astronómico. Se hablaba de billones de yenes para levantar líneas exclusivas y tunelar a través de montañas enteras. Además, la complejidad tecnológica requería décadas de investigación constante. Muchos cuestionaron si valía la pena, pero Japón tenía claro que la innovación es costosa y que quien dominara la alta velocidad controlaría el futuro del transporte global. Mientras la tecnología avanzaba, Japón no descuidaba la seguridad. El sistema Maglev incorporaba redundancias imposibles de imaginar en el Shinkansen original, desde sensores sísmicos hasta inteligencia artificial para detectar fallos en tiempo real. Todo estaba diseñado para mantener un récord impecable: 0 accidentes fatales. Para el año 2015, Japón alcanzó un nuevo hito histórico. El Maglev superó los 600 km por hora en una prueba oficial, estableciendo un récord mundial absoluto que ningún otro país ha logrado igualar. Este éxito confirmó algo que el resto del planeta ya sospechaba:
Japón no solo creó el tren más rápido del mundo, sino que redefinió lo que significa viajar. Sin embargo, el proyecto aún no había terminado. Los ingenieros sabían que no bastaba con alcanzar récords, había que hacerlo accesible al público. La meta estaba clara. El año 2037 marcaría la inauguración oficial de la línea Chuo Shinkansen Maglev, conectando Tokio con Nagoya y más adelante Osaka. El futuro ya estaba en construcción, y Japón estaba a punto de abrirle las puertas al mundo. Mientras los prototipos del Maglev batían récords de velocidad, los ingenieros japoneses sabían que no bastaba con ser los más rápidos. Había un reto aún mayor: crear un sistema de transporte eficiente, sostenible y accesible para millones de personas. Japón no solo quería sorprender al mundo, quería revolucionar la manera en que la sociedad se movía. El Shinkansen original, en 1964, consumía cantidades considerables de energía debido a la resistencia del aire y el peso de sus componentes. Sin embargo, los avances tecnológicos de las siguientes décadas cambiaron las reglas del juego. Japón desarrolló materiales ultraligeros, como aleaciones de aluminio y compuestos avanzados, que redujeron drásticamente el peso de cada vagón. Esto permitió que los trenes fueran más rápidos y más eficientes, consumiendo hasta un 40% menos energía que los modelos originales. Además, los ingenieros perfeccionaron los sistemas de frenado regenerativo. Cuando el tren desacelera, la energía que antes se perdía en forma de calor ahora se recupera y reutiliza, reduciendo el consumo eléctrico global y alimentando nuevamente la red. Este sistema convirtió al Shinkansen en uno de los medios de transporte más sostenibles del planeta. Pero la eficiencia energética no fue el único objetivo. Japón también buscó reducir la huella de carbono. Los nuevos modelos, como el Shinkansen Serie N700S, incorporaron motores de tracción más compactos y baterías de respaldo que permiten operar sin emisiones en situaciones de emergencia. El resultado es un tren que transporta millones de pasajeros al año, emitiendo hasta un 85% menos CO2 por persona que un avión en la misma ruta. Mientras tanto, la infraestructura también evolucionaba. Las estaciones del Shinkansen fueron rediseñadas para aprovechar la energía solar, optimizar la ventilación y mejorar la gestión térmica. Incluso las vías se adaptaron para minimizar el impacto ambiental, con materiales reciclables y tecnología que reduce el desgaste. Japón entendió que no podía hablar de innovación sin hablar de responsabilidad ecológica. El impacto en la sociedad japonesa fue inmediato y profundo. Lo que antes eran viajes largos y agotadores se transformó en traslados cómodos y rápidos. Millones de personas pudieron vivir en ciudades más pequeñas, alejadas del caos urbano, mientras trabajaban en metrópolis como Tokio o Osaka. Esto generó un boom económico regional, impulsando el desarrollo de áreas que antes parecían olvidadas. El Shinkansen no solo conectó lugares, conectó vidas. Las familias podían reunirse con más facilidad. Los negocios se expandieron y las oportunidades laborales crecieron. En Japón, el tren bala se convirtió en algo más que un medio de transporte. Se transformó en un símbolo de igualdad y accesibilidad. Al mismo tiempo, el turismo experimentó un auge impresionante. Viajeros de todo el mundo comenzaron a llegar fascinados por la velocidad, la puntualidad y la seguridad del Shinkansen. Japón supo aprovecharlo. Creó campañas que promocionaban destinos conectados por la red de trenes bala, fomentando el descubrimiento de rincones menos conocidos del país. El resultado fue un turismo más equilibrado y sostenible. Y si hablamos de puntualidad, el Shinkansen mantiene un récord que roza la perfección. En promedio, el retraso anual de todos sus trenes es de menos de un minuto. Un dato impresionante que habla de una cultura obsesionada con la precisión y la excelencia. Para Japón, la puntualidad no es solo eficiencia, es respeto por el tiempo de los demás. Sin embargo, mientras perfeccionaba la sostenibilidad y el confort, Japón también mantenía un objetivo claro: seguir siendo el líder mundial en trenes de alta velocidad. El siguiente paso sería integrar la inteligencia artificial, mejorar la aerodinámica, optimizar aún más la eficiencia energética y, sobre todo, reducir al mínimo el impacto ambiental. El futuro del tren bala japonés ya no solo se mide en kilómetros por hora, sino también en innovación responsable. Pero en el horizonte se avecinaba un desafío inesperado:
la competencia directa de otros países que querían arrebatarle a Japón el título de líder mundial. China, Francia y Alemania estaban acelerando su tecnología. La batalla por el tren más rápido y eficiente del planeta estaba a punto de intensificarse, y Japón tendría que defender su supremacía. A mediados de los 2000, Japón ya era reconocido como el rey indiscutible de la alta velocidad. Sin embargo, la corona empezó a tambalear cuando el mundo comenzó a prestarle más atención a un nuevo competidor, China. En apenas 2 décadas, el gigante asiático desarrolló la red ferroviaria de alta velocidad más extensa del planeta, con trenes como el Fuxing Hao, alcanzando velocidades comerciales de 350 km por hora y batiendo récords de expansión en tiempo récord. Europa, por su parte, no se quedaba atrás. Francia, con su TGV, Train à Grande Vitesse, ya había sorprendido al mundo cuando, en 2007, alcanzó un récord experimental de 574 km por hora, mientras que Alemania, con su ICE, Intercity Express, apostaba por combinar velocidad y lujo. Japón, que durante décadas había liderado sin rivales, comprendió que la competencia global se había vuelto feroz. Pero lejos de intimidarse, Japón respondió como siempre lo había hecho, innovando. En 2020 presentó al mundo el Shinkansen Serie N700S, conocido como Supreme, un modelo que no solo redefinía la velocidad, sino también la eficiencia energética, la seguridad y la adaptabilidad tecnológica. Este tren representaba el futuro inmediato de la alta velocidad. El N700S alcanzaba velocidades de 360 km por hora en pruebas y podía operar de forma estable a 320 km por hora en servicio regular, lo que lo convertía en uno de los trenes más rápidos del planeta. Sin embargo, lo que más impresionaba no era su velocidad, sino su inteligencia. Este modelo incorporó sistemas de control automatizado que ajustaban en tiempo real la potencia de los motores, el frenado y la inclinación en curvas cerradas para optimizar el consumo energético y mantener un viaje ultraestable, incluso a máxima velocidad. Una de las innovaciones más destacadas del N700S fue su sistema de baterías de litio integradas, capaz de mantener el tren operativo incluso en caso de cortes eléctricos masivos. Este avance convirtió al Shinkansen en el primer tren bala del mundo con autonomía propia, capaz de desplazarse de manera segura durante evacuaciones, algo que ningún otro país había implementado hasta ese momento. Además, el N700S fue diseñado con un enfoque modular que lo hace adaptable a distintos tipos de redes ferroviarias internacionales. Japón no solo pensó en su mercado interno, sino que buscaba exportar su tecnología. Así comenzaron ambiciosos proyectos de cooperación con países como Estados Unidos, India y Tailandia, que buscaban modernizar sus sistemas ferroviarios utilizando tecnología Shinkansen. Mientras tanto, China intensificaba la competencia. En 2021, presentó su tren CR400AF Fuxing, que alcanzó velocidades comerciales de 350 km por hora, con proyecciones para superar los 400 en la próxima década. Japón sabía que la carrera no era solo de velocidad, sino también de prestigio internacional. Para mantener su liderazgo, debía demostrar que su tecnología era más segura, más eficiente y más confiable. Y ahí estaba la clave: la reputación. Mientras otros países competían con velocidades extremas, Japón mantenía un récord impecable de 0 muertes por accidentes en más de 50 años de operación del Shinkansen. Esta cifra es un argumento de peso. Para Japón, no basta con ser rápido. Hay que ser el mejor en seguridad, precisión y puntualidad. Pero había otro desafío en el horizonte: el impacto medioambiental. Con la creciente preocupación global por el cambio climático, Japón decidió que la próxima generación de trenes bala debía ser 0 emisiones netas. Por eso, junto con los avances del N700S, los ingenieros ya trabajaban en tecnologías que integraran hidrógeno verde, sistemas de tracción ultraligeros y aerodinámica avanzada inspirada en aves migratorias, con la meta de crear el tren más limpio, silencioso y eficiente del mundo. Mientras Europa apostaba por récords experimentales y China ampliaba su red, Japón mantenía su propia filosofía:
Crear trenes que no solo sean veloces, sino sostenibles, seguros y duraderos. Este enfoque ha hecho que el Shinkansen no sea solo una máquina, sino una experiencia de viaje única. Estabilidad perfecta, cabinas silenciosas, asientos ergonómicos, Wi-Fi integrado y tecnología que reduce automáticamente el balanceo del vagón, incluso en terremotos. Aún así, Japón sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El futuro no se decidiría por un récord puntual de velocidad, sino por quién logre combinar velocidad, sostenibilidad y conectividad global. Y en ese terreno, Japón preparaba su carta más poderosa, el despliegue comercial del Maglev Chuo Shinkansen, que en pruebas ya había superado los 600 km por hora. El mundo entero observaba, y Japón estaba decidido a no ceder su trono. Japón había creado el tren bala, había dominado la alta velocidad, había convertido al Shinkansen en sinónimo de precisión, seguridad y eficiencia. Pero, para los ingenieros japoneses, el futuro no estaba en las ruedas, sino en el aire. La próxima frontera no era correr más rápido, era flotar. Así nació el proyecto más ambicioso de la historia ferroviaria mundial, el Chuo Shinkansen Maglev, un tren capaz de levitar sobre sus vías mediante poderosos campos magnéticos y alcanzar velocidades superiores a los 600 km por hora. Para Japón, este no era solo otro modelo, era un salto evolutivo comparable al paso de los aviones de hélice a los jets supersónicos. La clave estaba en la levitación magnética. En lugar de ruedas metálicas que generan fricción, el maglev utiliza imanes superconductores integrados tanto en el tren como en la vía. Cuando el sistema se activa, estos imanes generan fuerzas que elevan el tren aproximadamente 10 centímetros sobre el suelo. Sin contacto físico, la fricción desaparece casi por completo, y con ella, las principales limitaciones de los trenes tradicionales. Esto permite alcanzar velocidades que antes parecían imposibles, con una suavidad y estabilidad que dejan a los pasajeros con la sensación de volar sobre la tierra. El desarrollo de esta tecnología comenzó décadas atrás, en los laboratorios de la Central Japan Railway Company, JR Central. Las primeras pruebas del MLX-01, el prototipo inicial, se realizaron en los años 90, pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2015. Ese año, el maglev alcanzó un récord histórico mundial, 603 km por hora en la pista experimental de Yamanashi, una marca que ningún otro tren del planeta ha podido superar hasta hoy. Japón demostró que la barrera de la física podía cruzarse y que su liderazgo seguía intacto. Pero el maglev no es solo velocidad, es infraestructura de ciencia ficción. Para alcanzar esas cifras, Japón decidió construir una línea completamente nueva, independiente del sistema Shinkansen tradicional. El Chuo Shinkansen conectará Tokio con Nagoya en una primera fase y, posteriormente, llegará hasta Osaka. Esta ruta atraviesa una geografía compleja: montañas, ríos, valles y zonas sísmicas. Por eso, el 86% del trazado será subterráneo, con túneles de última generación diseñados para reducir vibraciones, proteger contra terremotos y mantener la presión estable dentro de los trenes. El objetivo es claro y asombroso: reducir el viaje entre Tokio y Nagoya, que actualmente toma casi 2 horas, a solo 40 minutos. Y, en la segunda etapa, conectar Tokio y Osaka, 2 de las ciudades más importantes del país, en poco más de 1 hora. Un cambio así no solo transformará el transporte japonés, sino también su estructura económica, social y cultural. Los retos, sin embargo, son titánicos. El proyecto requiere tecnología superconductora de última generación, materiales ultra resistentes y sistemas de control computarizados capaces de manejar miles de variables en tiempo real. A esto se suma el costo monumental: más de 9 billones de yenes para completar la primera fase. Las críticas son inevitables, pero Japón mantiene la apuesta. Para el país, el maglev no es un gasto, es una inversión en el futuro. Además, la seguridad está llevada al extremo. Los trenes integrarán sensores avanzados de monitoreo estructural, sistemas redundantes de energía, comunicación constante entre trenes y control centralizado, y protocolos automáticos de respuesta ante sismos. Si un terremoto es detectado,
La levitación magnética se detiene y el tren desciende suavemente sobre ruedas de emergencia, garantizando la estabilidad del vehículo y la seguridad de los pasajeros. En cuanto a la experiencia a bordo, el maglev ofrecerá un nivel de confort nunca visto. La ausencia de contacto con las vías elimina casi por completo las vibraciones. Los asientos serán reclinables y ergonómicos, con climatización individual, pantallas interactivas, conectividad total y ventanas diseñadas para minimizar el mareo en túneles de alta velocidad. Será como viajar en la cabina silenciosa de un avión futurista, pero con la comodidad de un tren. El Chuo Shinkansen Maglev no es solo una apuesta por la ingeniería, sino también por la sostenibilidad. La eficiencia energética de la levitación magnética, combinada con sistemas regenerativos y energías renovables, reducirá drásticamente las emisiones de carbono. Japón busca demostrar que es posible ser el más rápido y al mismo tiempo el más ecológico. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta ambición: orgullo nacional. Japón quiere liderar el futuro del transporte global y, para ello, está dispuesto a invertir décadas de investigación, enormes recursos y talento humano. El maglev no es solo un tren, es una declaración de intenciones. Japón no sigue tendencias, las crea. Para 2037, la primera fase del Chuo Shinkansen Maglev abrirá sus puertas al público. El mundo entero está mirando, porque este tren no solo conectará ciudades, conectará épocas. Será la culminación de un sueño que comenzó en 1964 con el primer Shinkansen, y la puerta hacia una nueva era donde las distancias dejarán de existir. El futuro ya está construido. Solo falta subirse a bordo. Mientras el mundo admira las cifras de velocidad y récords tecnológicos del Shinkansen, lo que realmente lo convierte en un sistema único es su precisión casi imposible. Japón no solo construyó el tren bala más rápido, construyó una coreografía perfecta, donde cada movimiento, cada segundo y cada decisión forman parte de un engranaje invisible que funciona como un reloj suizo, pero a 320 km por hora. Para empezar, la puntualidad del Shinkansen es legendaria. En promedio, el retraso anual de todos los trenes combinados es de menos de un minuto. Esto significa que, si sumas todos los trenes, todos los días, todos los meses, el sistema apenas acumula segundos de demora. Ninguna aerolínea, ningún otro tren de alta velocidad en el mundo puede igualar ese récord. Pero detrás de esta perfección hay un ejército invisible de personas, máquinas y algoritmos trabajando sin descanso. En el corazón de Tokio, un centro de control masivo, conocido como el Traffic Control Center, coordina cada tren en circulación. Desde ahí, enormes paredes de pantallas muestran datos en tiempo real. Ubicación exacta de cada tren, estado de las vías, condiciones climáticas, posibles terremotos y hasta el flujo de pasajeros en las estaciones. Todo está sincronizado por un sistema de inteligencia artificial que analiza patrones y predice conflictos antes de que ocurran, ajustando horarios al milisegundo si es necesario. Pero la verdadera magia ocurre sobre el terreno. Japón entrenó a sus conductores bajo estándares que rozan lo quirúrgico. Cada operador del Shinkansen pasa años de formación antes de recibir su licencia definitiva. No basta con saber conducir, deben memorizar cada metro de la ruta, conocer el comportamiento de la máquina en distintas condiciones climáticas y reaccionar en fracciones de segundo ante cualquier eventualidad. Además, existe una regla de oro. Todas las acciones deben ser anunciadas en voz alta, incluso cuando el conductor está solo en la cabina. Este método, llamado Shisa Kanko, o señalar y cantar, reduce los errores humanos en más del 80%, convirtiendo la conducción del Shinkansen en una coreografía verbal de precisión. El secreto no está solo en las máquinas, sino también en las personas. Cada estación cuenta con equipos especializados que limpian y preparan los trenes con velocidad milimétrica. En Tokio, por ejemplo, la llamada Brigada de los 7 minutos es famosa en todo el mundo. Un grupo de trabajadores que ingresa a cada vagón, limpia, ordena, desinfecta y deja el tren impecable en menos de 7 minutos. Este ritual, repetido decenas de veces al día, permite que los trenes roten en tiempo récord, sin comprometer la higiene ni la experiencia de los pasajeros. Además, los algoritmos de gestión de pasajeros también juegan un papel clave.
Cada asiento, cada reserva, cada acceso a los andenes está calculado para minimizar el caos y evitar retrasos. Las puertas automáticas de los trenes se alinean milimétricamente con las marcas del andén, permitiendo que los pasajeros suban y bajen en segundos. Esto no es casualidad. Japón estudió durante décadas el comportamiento colectivo en estaciones de alta densidad para optimizar el flujo humano. La gestión de las vías y la infraestructura es otro secreto del éxito. Cada noche, cuando la última unidad del Shinkansen regresa a sus hangares, decenas de trenes de diagnóstico recorren silenciosamente las líneas, analizando la geometría de los rieles, la tensión de la catenaria y el estado de cada tornillo. Estos trenes, equipados con sensores láser, radares y cámaras de alta resolución, generan mapas en tiempo real que detectan microfisuras y deformaciones antes de que sean visibles a simple vista. Así, los problemas se solucionan antes de que ocurran. En paralelo, Japón incorporó sistemas sísmicos integrados que monitorean constantemente la actividad tectónica. Si se detecta un terremoto, la red entera de trenes bala se detiene de forma automática en cuestión de segundos, evitando tragedias en uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Desde su inauguración en 1964, el Shinkansen mantiene un récord impecable: 0 muertes por accidentes ferroviarios, incluso enfrentando terremotos, tifones y tormentas eléctricas. La experiencia del pasajero también es cuidadosamente diseñada. Desde la temperatura y humedad del aire en la cabina hasta el ángulo de reclinación de los asientos, todo está calculado para mantener un confort absoluto. El silencio dentro del tren es otro elemento esencial, incluso a velocidades superiores a 300 km por hora. Las cabinas se mantienen sorprendentemente tranquilas gracias a un diseño acústico minucioso y materiales absorbentes de última generación. El Shinkansen no es solo velocidad, es un sistema vivo. Cada componente, humano, tecnológico y operativo, funciona en armonía. Y todo esto ocurre, día tras día, en una red que transporta más de 400 millones de pasajeros al año, con un nivel de eficiencia y seguridad que el resto del mundo observa con asombro. Pero Japón no se conforma. Mientras perfecciona la puntualidad, la comodidad y la eficiencia del Shinkansen, los ingenieros siguen trabajando silenciosamente en la siguiente fase: integrar el Maglev Chuo Shinkansen dentro de esta coreografía perfecta. Si logran combinar la levitación magnética con la precisión quirúrgica que caracteriza al sistema actual, Japón podría cambiar para siempre la forma en que el mundo entiende la movilidad humana. Y sin embargo, la competencia global no se detiene. China, Francia y Alemania presionan con nuevas tecnologías, mientras Estados Unidos y Medio Oriente negocian acuerdos para importar trenes de alta velocidad. El futuro del transporte mundial se está decidiendo hoy, y Japón quiere seguir en la cabina delantera. El Shinkansen, más que un tren, es una declaración: precisión, seguridad, innovación y orgullo nacional. Pero aún queda la página final de esta historia, donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran en un mismo riel. Japón no solo construyó trenes, construyó futuro. Desde el Shinkansen Serie 0 de 1964 hasta el N700S de última generación y el impresionante Maglev Chuo Shinkansen, cada modelo es más que una máquina. Es una promesa cumplida, un recordatorio de lo que se logra cuando la visión, la ingeniería y la disciplina se unen bajo un mismo objetivo. Pero la historia aún no termina. El próximo capítulo comienza en 2037, cuando el Maglev abrirá sus puertas al público en la primera fase de la línea Chuo Shinkansen, conectando Tokio y Nagoya en solo 40 minutos. Para entonces, los ingenieros japoneses esperan haber reducido todavía más el consumo energético, las emisiones de carbono y el ruido ambiental. Este no será simplemente un tren, será la materialización de un sueño colectivo. Y Japón no quiere quedarse solo. Mientras perfecciona el sistema doméstico, ha comenzado una ambiciosa estrategia para exportar su tecnología. Países como Estados Unidos, India, Brasil y Tailandia han mostrado interés en adoptar el modelo Shinkansen, no solo por su velocidad, sino por lo que representa: confiabilidad, seguridad y sostenibilidad. Si los acuerdos avanzan, podríamos ver trenes japoneses recorriendo territorios donde hoy la alta velocidad es apenas un sueño. Sin embargo,
La verdadera visión de Japón va más allá de los récords y las fronteras. Los planes futuros incluyen integrar energías renovables, sistemas de inteligencia artificial que optimicen automáticamente la operación, y tecnologías basadas en hidrógeno verde para convertir al tren bala en el transporte más limpio del planeta. Cada decisión, cada innovación y cada nueva línea responde a un mismo principio. La velocidad no sirve si no respeta el entorno y la vida humana. El impacto de todo esto en la sociedad japonesa es profundo. Con el maglev operativo, las distancias se desdibujarán. Vivir en Nagoya y trabajar en Tokio será tan normal como moverse dentro de la misma ciudad. Las economías regionales crecerán, el turismo se multiplicará y las oportunidades laborales se expandirán. En un país donde la eficiencia es parte de la cultura, el tren bala se convertirá en un nuevo símbolo de unidad nacional. Pero hay algo aún más poderoso detrás de este legado: el mensaje que Japón le envía al mundo. No importa cuán grande sea el desafío, ni cuán imposibles parezcan los límites. Con visión, ciencia y perseverancia, se pueden construir sistemas que transformen la vida de millones. El Shinkansen es prueba de ello. Hoy, mientras el planeta debate sobre movilidad sostenible, Japón ya está diseñando el futuro. El tren bala no es solo un logro de ingeniería, es un ejemplo global de cómo la innovación puede convivir con la naturaleza, la seguridad y la calidad de vida. Y aunque otros países compiten por la velocidad, Japón sigue demostrando que la verdadera grandeza no está en llegar primero, sino en llegar mejor. Cuando en las próximas décadas el maglev conecte Tokio con Osaka en poco más de una hora, el mundo será testigo de una nueva era en el transporte humano. Será la culminación de más de 70 años de sueños, experimentos y sacrificios. Y en ese momento, Japón habrá logrado lo que parecía imposible: hacer que las distancias dejen de importar. Porque el Shinkansen no es solo un tren. Es una revolución silenciosa sobre rieles invisibles. Es la historia de un país que convirtió la adversidad en oportunidad, la reconstrucción en innovación y la velocidad en arte. Y mientras los trenes bala japoneses sigan surcando el horizonte a velocidades que parecen desdibujar el tiempo, una cosa quedará clara para siempre: el futuro de la movilidad comenzó en Japón y aún no ha terminado. Y así, amigo espectador, hemos viajado juntos desde los primeros sueños de un tren imposible hasta la majestuosidad del maglev japonés, capaz de desafiar el tiempo y la distancia. Esta no es solo la historia de una máquina, es la prueba de que la voluntad humana puede convertir lo inimaginable en realidad. Japón nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide en kilómetros por hora, sino en la capacidad de soñar en grande y atreverse a construir ese sueño. El tren bala no es un simple medio de transporte, es un símbolo de perseverancia, disciplina y visión de futuro. Y quizás la enseñanza más poderosa es que el mañana no llega por azar. Se diseña, se construye y se acelera con cada decisión que tomamos hoy. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que algún día el resto del mundo alcanzará lo que Japón logró con su Shinkansen? ¿O el futuro de la movilidad seguirá llevando el sello del sol naciente? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima gran historia, porque aquí cada relato es un viaje y cada viaje nos acerca más al futuro.